Los saludo en nombre de Jesús. Iniciamos este programa pidiendo la intercesión de nuestra Madre Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos hoy este programa muy contentos porque recibimos la visita de un integrante de los misioneros de los pobres. Qué linda misión, ¿verdad? El Santo Padre no se olvidó del Paraguay porque me encomendó al Monseñor José Harris a traer a Paraguay esta misión para poder servir a los más pobres de los pobres. Paraguay va a ser el centro de Sudamérica para llegar a los demás países con esta hermosa misión de servir a los más pobres. Y no te cuento más porque para eso después de la pausa el hermano Alejandro nos va a contar más acerca de esta hermosa misión. Ya volvemos después de la pausa. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Alejandro a Dejando Huellas de Jesús. Muchas gracias por tenerme en el programa Dejando Huellas de Jesús y agradecido por tenerme aquí en el programa. Yo soy el hermano Alejandro de la Congregación Misionera de los Pobres, que estamos acá en Paraguay, que empezamos casi como un año que estamos aquí, 2 meses más para un año. Ya tenemos 10 meses que estamos acá en Paraguay y tenemos el trabajo que estamos realizando de la congregación a donde estamos ahora es en Mombox, en La Chacarita, en Fernando Manuel Gondra en Mombox, allá donde estamos ahorita. Ya tenemos una casa que estamos viviendo allá. Y el propósito de nosotros como misioneros es establecer la congregación en una base de Sudamérica, a donde podemos expandir la misión de la congregación de los misioneros los pobres en otros lugares como Argentina, Brasil, Chile, en los países que están cerca. Pero acá en Paraguay, que va a ser la fundación, que es la central de la congregación en Sudamérica. Y también tenemos el carisma de la congregación, que es trabajando con la gente pobre. Y nosotros podemos decir, ¿por qué estamos en La Chacarita? La Chacarita es donde están los pobres de los pobres. Y ahora no tenemos, como decir, una casa, hogar ahí, pero estamos realizando los proyectos que podemos con la iglesia, trabajando con la iglesia, con el Padre Ramón, con María Goretti, que es la iglesia católica que está en La Chacarita, y tenemos muchas actividades que estamos ayudando ahí en la iglesia con el Padre Ramón, pero
tenemos, como dije, el asentamiento de la congregación toma un poco de tiempo y eso es lo que estamos haciendo voluntariamente, ayudando en lo que podemos con la iglesia, con 2 hermanas que salen a visitar a las personas con adicción de drogas y también voluntariamente visitamos a las casas, especialmente a los ancianos, a personas que podemos llevar la comunión, podemos hablar con ellos de lo que es la dignidad humana. Eso es lo que estamos haciendo en la iglesia, lo pastoral de la iglesia, que estamos trabajando juntos con el Padre Ramón y la Congregación Misionera de los Pobres. Por el momento tenemos 4 hermanos que somos una congregación internacional, que es uno de África, uno de India, uno de Indonesia y que yo soy de Belice. 4 de los otros somos los primeros que han mandado acá en esta misión en Paraguay para establecer, entender la cultura, la personalidad de las personas, cómo poder hacer más para las personas, trayéndole ese amor de Jesucristo, amar al prójimo, tener esa paciencia, ese amor para uno a otro. En eso estamos y trayendo el carisma de la congregación en Sudamérica, trabajando con los pobres de los pobres. Y hay mucho más para hacer, pero por el momento estamos en el asentamiento que estamos haciendo y realizando, y hay proyectos que queremos tomar en cuenta también, cómo ejercer el proyecto, pero una asentación toma su tiempo y ahorita, como les dije, tenemos 10 meses que estamos acá y ya tenemos una casa ahora como misionero de los pobres, que estamos viviendo en una casa, un hogar bien acogedora en el barrio de La Chacarita, y también tenemos proyectos que queremos ejercer, cómo podemos ayudar a las personas y continuar el amor de nuestro Señor Jesucristo para nuestros prójimos, para nuestros hermanos, especialmente los más necesitados, los que sufren, los que están abandonados, los que no tienen el amor de otras personas, que se sienten solos. La congregación tiene misiones en diferentes partes del mundo, y en el Suramérica, acá en Paraguay, es la primera misión que estamos estableciendo en el Suramérica, en el habla hispana. Mayoría de las misiones están en Asia, que viene siendo de las Filipinas, que viene siendo en África. Tenemos en Tanzania, en Uganda, en Kenia, en Indonesia, en las Filipinas, en el Caribe, Jamaica, que es la casa central de los otros, pero ahora la casa central se está moviendo en Roma, que estamos empezando también, así como estamos acá en Paraguay. La semana pasada empezaron una casa allá en Roma, estableciendo la central en la Casa General en Roma, y también en los proyectos que queremos tener aquí en Paraguay. Hay muchos proyectos para poder traer a las personas y ayudar a las personas en lo que podemos. Los 5 proyectos que estamos mirando, primeramente, es construir una casa hogar para ancianos. Es el primer proyecto. Después, una casa para los hermanos, a donde podemos dar formación a las vocaciones que van a estar viniendo. Primero es el trabajo, después la casa de los hermanos, que van a estar ingresando en la congregación de diferentes partes. Eso tenemos en mente. Y el otro es un dispensario, a donde podemos ayudar a las personas y también a las personas con que trabajamos, los ancianos, darles lo básico, que es alimento, alojamiento
medicinas para poder tratar. Y el otro proyecto que tenemos en mente es un taller donde podemos ayudar a personas que ejercen sus talentos, que traigan sus emprendimientos y se puedan parar por sí mismos para poder ser una persona más en la sociedad y tener ese emprendimiento. Podemos ayudarlos, ese es el propósito, ayudarlos para que ellos se paren por sí mismos. Y el otro proyecto que tenemos es el ayudar a las personas con adicción. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Tenemos en mente que podemos tener una huerta donde podemos ayudar a las personas, entretenerlos en sus mentes con trabajo, tener animales, tener frutillas, tener frutas, tener gallinas y todo eso también para el sostenimiento de las personas que vamos a atender, las personas que van a trabajar, las personas que vamos a tratar de ayudar en lo que podemos. Todo ese tiene un propósito. Son los 5 proyectos que estamos mirando para hacer aquí en Paraguay. Estamos transmitiendo por Canal 25 Tigo TV Ñande Yara Ñe'e. Ya volvemos después de la pausa. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Y ahora son recuerdos que llevamos dentro y hacen que la vida sea más linda, desde que tú caminaste en ella, dejando huella, dejando huella, dejando
Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Un poquito para ustedes, para que puedan entender a dónde se fundó y cómo se empezó la Congregación de los Misioneros de los Pobres. La congregación fue fundada en el 1981 por un padre que se llama Father Richard Ho Long. Es un chino jamaiquino, el fundador, y está vivo también. Y como estamos acá en Paraguay, la congregación tuvo un comisario que fue apuntado por Roma, el comisario, el Monseñor José Harris, que él estaba como misionero acá en Paraguay por muchos años, muchos años. Y eso es donde nació como nosotros estamos acá en Paraguay. Su amor por Paraguay es inmenso, que cada vez y constantemente los cuenta mucho de su historia, cómo empezó su misión acá en Paraguay, y él los dice también que se hizo padre aquí en Paraguay, porque su amor y su trabajo como sacerdote fue establecido más acá en Paraguay. Y eso es como nosotros, como él es ahora el comisario de la Congregación Misionera de los Pobres, los trajo acá en Paraguay. Le escribió al Monseñor Adalberto cómo nosotros podemos hacer un trabajo aquí con la gente pobre. Y visitamos muchos puestos en el 2021. Fuimos en Zapocay, fuimos en Ciudad del Este, estuvimos en Encarnación, pasamos en la Chacarita, y es donde quedamos, en la Chacarita donde quedamos, y estamos ahí. Los invito también para que miren a mucho de las congregaciones, y también invitamos jóvenes para que puedan escuchar ese llamado que Cristo los da, porque a veces las cosas del mundo los perjudican, y escuchamos el llamado y lo ponemos en otro lado. Yo les invito a jóvenes, mujer y varón, para que puedan recibir y seguir el llamado que sienten en sus corazones, para que el Señor les dé la gracia, la fortaleza para poder seguir también. Es un llamado también, una invitación para los jóvenes que están allá afuera, que quieren seguir al Señor, pero no saben y no se dan ese paso,
el paso, que respondan a nuestro Señor. En la vida religiosa, en la vida de un sacerdote o en la vida religiosa de una hermana, o seguir a Cristo como un laico que da su vida, da su tiempo, da su amor a nuestro prójimo y a nuestros hermanos, a los pobres de los pobres. Y ahora les quiero compartir con ustedes mi experiencia durante estos 10 meses que ha estado en la Chacarita. Fue una experiencia muy linda, personalmente. Llegamos en la parroquia María Goretti el 14 de agosto. Y la experiencia que tuve encaminando con las personas, conociendo. Me asaltaron allá durante 2 semanas que estaba allá. Y me robaron mi teléfono, me cortaron mi mano, mi dedo. Y también fue una experiencia para mí muy lindo porque pude conocer, pude saber lo que las otras personas pasan diario y también la experiencia cómo convivir con las personas que están en adicción. Y es por eso que la presencia tiene mucho que ver. Yo me descuidé en una forma, pero tenemos que tener la precaución de no rechazar a personas. Ese es algo que no tengo en mí. Cualquiera que me aproche a mí, ahí estoy. Y la experiencia que tuve, así digo, fue una bendición porque fue algo, como decir, bautizado para poder conocer. Me llevó a conocer a una enfermera, me mandó al hospital para conocer a un doctor, me abrió las puertas para otras personas que vinieron en la iglesia para mirar cómo poder recuperar mi teléfono. Y recuperé el teléfono también con la ayuda de otras personas. Y eso es lo que pasa en el barrio donde vivimos. La experiencia que vivimos no es como decir tener miedo y rechazar a las personas, porque cada uno tiene la dignidad, tiene ese sentido de ser amado, no importa lo que sea, lo que es. Pero la experiencia que tuve y mis hermanos también, con mucha precaución, pero no es algo que decimos el puesto es totalmente así, no. El puesto donde yo estoy hay muchas personas bien caritativas, bien amorosos, bien acogedores en el puesto donde estamos, y como religiosos estamos dando un paso más de evangelización con las personas, porque caminamos con el hábito y el respeto que los brindan también es una experiencia tremendo. El amor que las personas tienen en el barrio y el respeto que los dan a los otros es increíble. Eso es lo que a mí me toca personalmente, emocionalmente también. Y como religioso tengo ese deseo, ¿cómo podemos ayudar? Claramente no podemos cambiar todo, pero sí podemos sembrar esa semillita de amor para nuestro prójimo. No importa lo que es o lo que sea, si está con adicción, si está con debilidades, con problemas, que eso experimentamos, sea en la pobreza o en la riqueza. Todos tenemos esa experiencia, esos problemas que tenemos en nuestras mentes, pero lo más importante es estar. Esa es mi experiencia, estar con las personas y sentir lo que ellos sienten también. Y eso es lo que mi propia experiencia, ha compartido con las personas de la Chacarita. Muy lindo. Yo les invito a cada uno de ustedes que tomen en cuenta el amor de nuestro Señor por nuestros prójimos, para poder seguir la evangelización y el amor de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente en este programa, Dejando Huellas de Cristo. Y nosotros podemos preguntar, ¿cuáles son las huellas que hemos dejado?
en nuestros pasos. Son huellas de amor, son huellas de amistad, son huellas de traer a una persona más cerca a nuestro Señor Jesucristo, o son las huellas que alejan a otras personas. La pregunta a los otros es, ¿cómo dejar huellas de Cristo en nuestras huellas para que otros puedan seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo? Yo les invito a cada uno de ustedes para poder ayudarlos también a los otros como misioneros de los pobres, porque tenemos el Cuarto Voto, que es un servicio gratuito. Nosotros trabajamos con las personas y no recibimos un pago. Tenemos el Cuarto Voto de servicios gratuitos para los más pobres de los pobres, y lo hacemos con ese amor a nuestro prójimo. Y cada uno de ustedes que están mirando este programa, si sienten en sus corazones cómo poder ayudar, busquen y búsquennos a los otros también para poderlos ayudarlos, porque nosotros tenemos estos 5 proyectos, como les dije: la vivienda para los ancianos, la casa para los hermanos, una huerta para poder traer la comida para la gente pobre, un dispensario y una casa para personas para rehabilitación de personas con droga. Esos son los 5 proyectos que nosotros estamos mirando para poder seguir y la misión de nuestro Señor Jesucristo y promover el carisma de la Congregación Misionera de los Pobres aquí en Paraguay. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa, y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros una edición más de Dejando Huellas de Jesús. Pidamos a Dios Todopoderoso que Él vaya ablandando nuestros corazones para dar ese paso de dejar huellas de amor, huellas de servicio hacia los demás. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.